Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una estrella que seguro conocen, Betelgeuse, esa gigante roja, brillante, ahí en el hombro de Orión. Una vieja conocida, ¿no? Visible desde hace milenios. Exacto, pero llena de enigmas. Su brillo cambia, eso se sabe desde antiguo, pero lo que pasó entre 2019 y 2020, ese gran oscurecimiento, Sí, eso generó muchísima especulación. claro, todo el mundo pensaba, explota ya. Así que hoy vamos a meternos a fondo con Betelgeuse, porque además hay novedades muy interesantes. Fascinantes, diría yo. Y bueno, para quienes disfruten investigar estos misterios del universo como nosotros, consideren suscribirse al canal, así no se pierden las próximas exploraciones que hagamos. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Ok, entonces, Betelgeuse, a ver, repasemos lo básico. Es una supergigante roja. Enorme en volumen, sí, aunque no necesariamente la de mayor masa, ojo. Cierto, pero para darnos una idea, si estuviera donde está nuestro Sol, ¡uf! Se tragaría todo hasta Júpiter, más o menos. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Impresionante. Y es relativamente joven, ¿no? ¿Unos 8 o 10 millones de años? Sí, muy joven en tiempo estelar, pero ya está en una etapa súper avanzada. Claro, ya quemó el hidrógeno de su núcleo. Exacto. Y eso se nota en su comportamiento, que es, bueno, bastante variable. Ajá. Hay registros históricos muy curiosos. En China, por el siglo I, decían que era amarilla. Amarilla. Qué raro. Sí, y Ptolomeo, tiempo después, ya la describía como rojiza o anaranjada. Y ya en el siglo XIX, John Herschel, él confirmó científicamente que tenía ciclos de brillo. Ciclos. Sí, uno principal de unos 400 días más o menos. Y otro ciclo mucho más largo, de casi 6 años, unos 2100 días. Wow. O sea que siempre ha sido una estrella inquieta, digamos. Totalmente. Esos cambios nos dan pistas sobre cómo evoluciona, cómo expulsa material al espacio. Y eso nos lleva directo al gran oscurecimiento de 2019, ¿verdad? Justamente. Porque ahí la caída de brillo fue tremenda. ¿Cuánto fue? Un factor de 2,5. Sí, en luz visible fue muy notorio. Y claro, saltaron todas las alarmas de supernova. Era la pregunta del millón. Ahora sí. Pero después vino la explicación. ¿Sí? La explicación más aceptada fue que la propia estrella expulsó una nube enorme de gas y polvo. Y esa nube nos tapó la visión, básicamente. En luz visible sí, porque en infrarrojo la estrella seguía brillando de forma más estable. Entiendo. O sea, no era que la estrella en sí se estuviera apagando para explotar. No parecía ser eso, pero aunque eso explicó el evento puntual, Quedaba el otro misterio. Exacto. Ese ciclo secundario, el de los 6 años, ¿qué lo causaba? Eso seguía sin respuesta clara. y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Con los últimos descubrimientos. Definitivamente. Hacía tiempo que se sospechaba que podía haber una compañera, otra estrella orbitándola. Una compañera binaria. Sí, pero era muy difícil de encontrar. Se había buscado con telescopios superpotentes, el Hubble, el otros, y nada. ¿Y entonces? Bueno, la confirmación llegó hace muy poco, en julio de 2025. Se usó el telescopio Gemini North en Hawái Ajá. y una técnica que se llama speckle imaging, que, simplificando mucho, toma miles de fotos súper rápidas. ¿Para qué? Para cancelar el efecto de parpadeo que produce en nuestra atmósfera, el seeing, y poder ver detalles increíblemente finos cerca de la estrella brillante. ¿Y funcionó? ¿Funcionó? Ahí estaba, la detectaron visualmente. Increíble. ¿Y cómo es esa compañera? Alfa Orión B, creo que la llaman. Sí, Alpha Orionis B. Parece ser una estrella más pequeña que Betelgeuse, obviamente. Claro. La masa estimada es como 1.5 veces la masa de nuestro Sol. Y probablemente es joven y caliente. Caliente tipo... Tipo espectral A o B. O sea, estrellas mucho más calientes y azuladas que el Sol. Ok. ¿Y la órbita? Porque eso es clave para el ciclo de 6 años, imagino. Totalmente. Y aquí viene lo más sorprendente. Está increíblemente cerca. ¿Qué tan cerca? A unas 4 unidades astronómicas de Betelgeuse. 4 UA. Eso es como la distancia del Sol a... Bueno, más allá de Marte, ¿no? Casi Júpiter. Sí, pero piensa en el tamaño de Betelgeuse. Se extiende hasta Júpiter. Ah, claro. O sea que 4 UA significa que está... Dentro de la atmósfera extendida de Betelgeuse. Está rozando las capas exteriores de la gigante roja mientras la orbita.
¡Qué locura! ¿Y el periodo orbital? Encaja perfecto. Coincide con el ciclo de variabilidad de 6 años. ¡Wow! O sea, es la primera vez que se detecta algo así, una compañera tan metida en una supergigante. Exactamente. Una compañera tan cercana a una supergigante roja. Sí, es un hallazgo tremendo. ¿Y qué implica esto, más allá de explicar el ciclo? Bueno, podría explicar el ciclo de 6 años, sí. Quizás la compañera deja una estela de polvo al moverse por esa atmósfera. Y esa estela nos la tapa periódicamente. Podría ser una explicación. También podría ayudar a entender por qué Betelgeuse rota tan rápido para ser una gigante. ¿Interacción gravitacional? Ujú. La compañera le estaría transfiriendo momento angular. Y sobre su destino, bueno, parece bastante claro. ¿Cuál? La fricción con la atmósfera de Betelgeuse la va a frenar. Caerá en espiral. Hacia Betelgeuse. Sí. Se calcula que en unos 10.000 años será completamente engullida por la gigante roja. 10.000 años. Bueno, en tiempo cósmico es un suspiro. Un parpadeo. Esto nos obliga a repensar cómo interactúan las estrellas en sistemas binarios tan extremos. Cambia los modelos. Entonces, con esta compañera en escena, cambia el pronóstico de la supernova. Ya no va a explotar pronto. A ver, Betelgeuse sigue destinada a explotar como supernova. Eso es seguro. Es una estrella masiva, agotará su combustible, su núcleo colapsará, supernova tipo 2. Pero, Y la evidencia actual, como el hecho de que sigue fusionando helio en su núcleo, y ahora que la compañera explica ese ciclo largo, ¿sugiere que no es inminente? exacto, sugiere que la explosión probablemente no está a la vuelta de la esquina. Podrían faltar, bueno, cientos de miles de años quizá. Uf, qué alivio. Relativo. ¿Sí? Nos hace ser más cautos. No toda variabilidad extraña significa supernova mañana. Claro. O sea que, tranquilidad por ahora. Pero cuando ocurra, ¿qué ocurrirá? Será un espectáculo. Está a unos 650 años luz, así que estamos a salvo. Sí, distancia segura. Pero brillará tanto como la media luna. Se verá de día durante meses. Será increíble. Bueno, resumiendo un poco. La familiar Betelgeuse, nuestra gigante roja vecina, tenía un secreto bien guardado, Una compañera oculta, sí. orbitando peligrosamente cerca, y que parece resolver algunos de sus misterios de brillo y comportamiento. Exacto. Aunque el destino final como supernova sigue ahí, escrito en las estrellas, pero no para allá mismo. Esto demuestra que, que el universo cercano todavía nos guarda sorpresas, ¿no? Totalmente. Y que nuestra comprensión de cómo viven y mueren las estrellas, sobre todo las masivas y en sistemas binarios, sigue afinándose. Y este descubrimiento es importante para eso, para los modelos. Importantísimo. Ayuda a refinar los modelos de evolución estelar. Y por cierto, la próxima ventana clave para observar este par con buena separación será en noviembre de 2027. Ahí se podrán hacer estudios más detallados. Estaremos atentos. Y esto nos deja pensando, ¿no? Más allá del brillo, ¿qué otros fenómenos raros podría causar esa danza orbital tan íntima antes de que la compañera sea devorada o Betelgeuse finalmente explote? Es una pregunta fascinante. Podría haber interacciones magnéticas, eyecciones de material extrañas. ¿Quién sabe? Y la otra gran pregunta, ¿cuántas estrellas que vemos allá afuera, aparentemente solas, podrían tener compañeras ocultas dictando su comportamiento sin que lo sepamos? Es una posibilidad muy real. El universo binario es más común de lo que pensábamos. Bueno, mucho para seguir investigando. Si este análisis les ha parecido interesante y quieren seguir explorando enigmas cósmicos, ya saben, no olviden suscribirse al canal. Siempre hay más misterios por desvelar.